Soy cantautor y para mantenerme saludable hago ejercicio de 3 a 4 veces por semana. En la locura de la vida musical, la nutrición es un reto. Por eso tomo Ensure Max Protein con 25 vitaminas y minerales y 30 gramos de proteína. Lleva tu rutina al max. Bienvenidos al podcast El Consultorio. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, Mardelis Jusino TV, y visitar nuestras redes sociales. Nos consigue por El Consultorio PR. Yo me encuentro en el día de hoy con el doctor José García Mateo, quien es presidente de la la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología, y con la doctora Leticia Hernández, pasada presidenta. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en las inmediaciones de la convención, aunque cuando ya ustedes vean este podcast, supongo que ya habrá terminado y será todo un éxito. Así. Hoy vamos a estar hablando de una condición que es peligrosa, es silenciosa, la padecen casi 500,000 de puertorriqueños y a nivel mundial millones de personas. La padecen, muchos viven con ella un montón de tiempo y no saben que la tienen. Me refiero a la diabetes. Doctor, ¿tener el azúcar alta así sin más, eso es diabetes? Bueno, parte del diagnóstico. Dicen el azúcar, que no es el azúcar, es la glucosa. Parte del diagnóstico es el tener lo que llaman hiperglicemia, ¿verdad? Un azúcar alta, pero no lo es todo, ¿verdad? Es solamente parte para hacer un diagnóstico. La condición de diabetes se conoce como una condición cardiometabólico-renal, ¿ok? ¿Por qué? Porque las complicaciones que llevan más a muertes y a incapacidad son cardíacas, metabólicas como problemas de colesterol, triglicéridos, obesidad, etcétera, y problemas renales, ¿verdad? Ya caer en diálisis, que aumentan más problemas de disfunción del riñón. De hecho, mucha gente no sabe que una de las principales causas de muerte en Puerto Rico es la diabetes. Es diabetes. Es la diabetes. Por eso este podcast es tan importante. Usted necesita recibir esa orientación. A lo mejor usted la tiene y no lo sabe. Y es por las complicaciones, no necesariamente porque tengas diabetes. Porque hay pacientes que se pueden controlar su azúcar bien y para no el azúcar tú puedes nada vivir más. Toda la vida con diabetes. Bueno, obviamente. Y a lo mejor Dios no lo quiere morirte porque te resbalaste en la bañera. No, claro, obviamente, pero sí puede haber una disminución de años de sobrevida, ¿sí? Por tener diabetes nada más, y eso está escrito en diferentes, ¿verdad? En diferentes literaturas. O sea, tener diabetes me resta estadísticamente hablando. Estadísticamente te corta años de vida. Sí, por tener diabetes nada más, aunque estés controlado. Obviamente, al estar controlado, eso varía. Eso varía de 4 a 7 años. Sí, pero en paciente que tiene un mejor control, pues obviamente va a variar eso. Pero sí, como dice, si un promedio, el paciente no se porta 7 bien, años. Si usted quiere vivir mucho, usted tiene que portarse bien. Claro que sí. Y que no solamente es controlarse su azúcar, es que tienes que controlar todos tus parámetros cardiometabólicos renal para disminuir las complicaciones. Tienes que controlar tu azúcar, pero tienes que bajar de peso. Tienes que tener una buena alimentación, tienes que hacer actividad física. Tienes que también controlar tu presión, tienes que también controlar tus lípidos, tu colesterol, todas esas cosas. ¿Yo puedo estar sobrepeso y tener mi diabetes controlada, doctora? Claro. Sí. Pero obviamente al estar sobrepeso, tienes problemas. Tiene otras consecuencias. Exacto, el estar sobrepeso, la obesidad, está relacionada también a múltiples condiciones, 13 tipos de cánceres, a la enfermedad cardiovascular, está relacionada a la enfermedad renal, al hígado graso, que también tiene un riesgo adicional de enfermedad cardiovascular. Así que sí, esa parte también hay que tratarla en los pacientes que viven con diabetes. ¿Qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué pasa en mi sistema cuando yo tengo diabetes? Bueno, cuando tienes diabetes, pues tienes unos niveles de azúcar altos, ¿verdad? Que no pueden metabolizarse en las células de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la insulina o no trabaja bien o tienes deficiencia de insulina. Se queda en la sangre. Entonces el azúcar se te queda en la sangre y al estar en la sangre, pues se precipita en diferentes tejidos junto con otras proteínas y eso pues trae daño, mayormente en los vasos sanguíneos pequeños y a través del tiempo en vasos sanguíneos más grandes también. Así que hay que estar pendiente a que estos niveles estén adecuados. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, ¿verdad? Lo más común es tipo 2. La tipo 1 es condiciones autoinmunes que produces anticuerpos en contra de la célula que produce insulina, que es la célula beta. Ese paciente está deficiente de insulina y hay que tratarlo con insulina. En la diabetes tipo 1 todavía mayormente se diagnostica en niños, adolescentes. Todavía se diagnostica más en esa población. ¿Es más común en esa población? Sí, pero ya no es exclusiva, por eso ya no se le llama diabetes juvenil.
¿Y ya la no más es común, exclusiva. entre la tipo 1 y la tipo 2, cuál es la más común, doctor La tipo Hernández? 2, por mucho. Y ese es el 500,000 de vidas que tenemos en Puerto Rico. La gran mayoría mayoría. de ellas, se estima que un 90% de los diagnósticos de diabetes pues son diabetes tipo Tipo 2 y un 10% aproximadamente diabetes tipo 1. O sea que la mayor cantidad de nuestra población está en ese grupo de tipo 2. Ujú. Las edades que las personas son diagnosticadas con diabetes tipo 2, eso es después de los 20, los 30. Bueno, puedes diagnosticarlo en cualquier edad, pero a medida de que aumenta la edad, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 aumenta también. O sea que las edades más, es un factor de riesgo. Más edad, por los cambios que tenemos metabólicos, aumenta también el riesgo de diabetes, mayormente aquellos pacientes que están predispuestos. No todos. No todos los que que aumentamos nuestra edad va a tener predispuesto, diabetes. es que yo nazco con algún gen que me va a hacer más propensa a tener diabetes en alguna etapa de mi vida. Mira, hay muchos factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de diabetes tipo 2. Está el historial familiar, por ejemplo, el hecho de haber tenido diabetes gestacional, el estilo de vida sedentario es uno, ¿verdad? Pero ya eso es un factor no modificable. Cuando hablas Ni del factor etnicidad. familiar, si mis abuelos tuvieron diabetes, ¿yo podría tenerlo o es si mis padres, que es el vínculo? Es más común Me- en los padres. En los Prefe- familiares de primer orden, los que Ujú. están más cercanos a ti, pues si esos tienen diabetes tipo 2, pues es más probable que tengas diabetes tipo 2. Papá, mamá, hermanos. Que tú desarrolles diabetes Ujú. tipo 2. Exacto. Pero lo puedo evitar. Claro Sí. que O yo estoy condenado que si mi mamá o mi papá tuvieron diabetes, pues me chavé. Me va a dar en algún momento de mi vida. Hay un estudio bien importante, ¿verdad?, que toma a estos pacientes que están a riesgo de desarrollar diabetes por parámetros glicémicos, parámetros de azúcar, que tienen un azúcar por encima de 100 en ayuna, pero no llegan a 126, o tienen un azúcar después de una carga de glucosa por encima de 140, que no llegan a 200, o hasta niveles de A1C, que están por encima de 5.7 y no llegan a 6.5. Esos pacientes se trataron con una modificación de estilos de vida, mayormente en alimentación y actividad física, una actividad física que no es tan severa, o sea, 150 minutos a la semana. Media hora, ¿Cuántos 5 días. minutos dio? 150 minutos a la semana. Puede ser caminar. Puede ser caminar rapidito. Media hora. O sea, que no hay que meterse en un gimnasio y pagar una membresía. Si la No persona está necesariamente cortita de tienes que chavo. hacer algo, pero debe Puede ser. caminar por su urbanización. Puedes caminar, por su pero comunidad. a un paso, ¿verdad? Más Ok. rápido. 30 minutos, 5 días a la semana, prácticamente. O puedes hacer 15 minutos por la mañana y 15 por la tarde. Y también tomaron a esos pacientes y los llevaron a una educación sobre nutrición con un nutricionista y hablaron de cómo tener la composición de su plato, la disminución de carbohidratos, las grasas saturadas, aumentar las fibras, aumentar los vegetales. Y eso llevó a que en 5 años esos pacientes que estaban predispuestos a diabetes, 60%, específicamente 58%, casi un 60%, que estaban predispuestos ya, no llegaron a diabetes comparado a los que no se hizo Eso eso. es buenísimo. Buenísimo. Eso debe ser Buenísimo. un buen estímulo para las personas. Es lo que están mejor, ni ahí. siquiera medicamentos, fármacos que han estudiado para diabetes no han llegado a ese nivel de reducción comparado con los estilos de vida. En el mismo brazo de ese estudio había un brazo con metformin que nunca ha sido aprobado para prevención de diabetes, pero se usa, Ujú. pero no es mejor que la modificación de estilo de vida, fue un 31% nada más. Ujú. Fue la mitad de del beneficio que tuvo las modificaciones de estilo de vida supervisadas como se hizo, como Y se debe hacer. En un país como Puerto Rico, donde la dieta es bien alta en carbohidratos, en azúcares, tenemos la cantidad de fiestas o días feriados que implican no necesariamente la mejor alimentación del mundo, pues hay un factor de riesgo bastante grande. Ustedes como endocrinólogos, ¿cuán complicado o cuán retante es para ustedes hacer verle al paciente la importancia de un estilo de vida saludable, es decir, comer bien y dejar el sedentarismo, doctor Hernández? Pues mira, uno de los retos más grandes es que ellos entiendan que para ese plan de alimentación saludable necesitan la evaluación de una nutricionista, dietista registrada, que le haga un plan de acuerdo a sus necesidades específicas. Muchas veces las personas piensan que es buscar la dieta que vi en el internet, la dieta que me dijo mi vecina, mi tía, y no un plan estructurado
Era basado en la recomendación de una persona con la preparación. También Porque en la el parte, paciente siente, el doctor me va a enviar a la nutricionista y me van a poner a dieta, ya no voy a poder comer las alcapurrias que tanto me gustan, se chavaron los pasteles en las navidades, la gente siente que los van a restringir cuando no necesariamente tiene que ser así. Sí, tienen la visión de que la nutricionista le va a ofrecer una dieta restrictiva y le va a decir no a muchas cosas y no. Hoy día Sí, las que intervenciones... puedo comer nada más que lechuga y tomate. Exacto, y no, hoy día las intervenciones nutricionales van dirigidas a que modifiquen poco a poco la alimentación y se basan en el gusto de ir a las preferencias de ese paciente y de las necesidades que tiene. Y es algo de hacer cambios paulatinos que yo pueda ir incorporando a mi estilo de vida usual, sin que sea algo restrictivo ni algo demasiado abrupto. Incluyendo lo cultural. Sí. O sea, siempre tenemos que tomar en cuenta la cultura del paciente, las preferencias. Claro. En Puerto Rico, Navidades, cómo vamos a comernos el pastel, cómo vamos a comernos el arroz con gandules. ¿Cuántas veces nos vamos a comer ¿Cuántas el pastel? veces Exacto. y cómo, en qué composición del ¿Cómo lo plato lo vamos a combinamos? hacer? Se puede hacer, Sí. pero de una manera, ¿verdad? Con Digo, una supervisión. Si usted quiere vivir con calidad de vida y vivir un poco Claro. más, pues piénselo cada vez. Cuando antes de meterse el pastel o el tercer o cuarto pastel, piénselo, porque eso le puede quitar años de vida. Sí, porque si ya tienes años de vida que van restándose por tener la condición, pues contribuye a que no seas más. Ujú. Claro. ¿Cómo se diagnostica la diabetes? ¿Qué es eso de la chota? La chota es de la 1C. ¿Okay? Eso es una prueba diagnóstica. Es una prueba diagnóstica, es una prueba de sangre que no tiene que ser en ayuna. Y para que sea normal tiene que estar menos de 5.7. Para que sea diabetes tiene que estar más de 6.5. ¿Cómo se hace esa prueba? ¿De sangre? Una muestra prueba de sangre. No me estoy tomando nada. Eso vamos a hablar más adelante, porque hay unas pruebas que hay que tomarse algo. Pues hay otros parámetros, o sea, para diagnóstico y para el diagnóstico se puede hacer un azúcar en ayuna, más de 126, ya es diabetes, tiene que repetirla y confirmarla, o que tengas una prueba alterada adicional, por ejemplo, un azúcar después de una carga de glucosa, que te dan un jugo dulce de 75 gramos, que es la que está medido ya, y a las 2 horas te evalúan el azúcar. Y ese azúcar debe estar menos de 140 para que sea normal. Para que sea diabetes tiene que estar más de 200. ¿Cuánto azúcar tiene el...? 75 Es una gramos. bebida que le dan a uno en el laboratorio. Tiene un sabor como a China. Como a la Fanta esa que venden por ahí. De hecho, que no hay mucha diferencia en cuestión de la cantidad de glucosa ¿Sabe cómo que es tiene. China? Y yo la he tomado porque yo tuve diabetes estacional y tuve que tomarme para poder hacer la prueba. Pues eso tú tienes que tenerlo en 2 horas, evaluar el azúcar y si tienes más de 200 ya tienes diabetes. Si tienes menos de 140 está normal. Pero si está entre 140 y hasta que no llegue a 200, pues ya es una prediabetes, ¿verdad? ¿Por una qué yo tengo tolerancia. que tomarme ese líquido que tiene mucha azúcar? No necesariamente... ¿Qué es lo que usted quiere ver cuando el paciente se toma eso? ¿Qué es lo que usted va a mirar? No necesariamente tienes que hacer eso para el diagnóstico. Okay. Si el paciente tiene un azúcar en ayuna, más de 126, no necesitas darle una carga de glucosa. Ya usted sabe que hay... Claro, si tiene un azúcar en ayuna, más de 126, un A1C, que no tienes que darle nada, más de 6.5, ya tienes 2 pruebas. Se acabó el evento. Se acabó. Si tienes 2 azúcares en ayuna en diferentes días, que estén separados, más de 126, no necesitas darle glucola. No. Y en esa prueba de la glucola, ¿cuál es el propósito de esa prueba? Cuando ustedes se la dan a un paciente, ¿por qué lo hacen? Bueno, cuando tienen mucha sospecha clínica, ¿verdad? Por historial o por factores de riesgo, donde los otros parámetros no llegaron. O que el paciente, por ejemplo, tiene una condición que le afecte la hemoglobina y la 1C no me sirve. Y tú tienes sospecha clínica, el azúcar en ayuna está normal, pero tú quieres ver si tiene diabetes o prediabetes, o que tenga un azúcar en ayuna que no esté normal, pero no llegue a diabetes, no puedo usar el A1C porque X o Y razón, y prefiero entonces darle la glucola para determinar que aunque el azúcar no esté en diabetes en ayuna, después de la glucola puede que esté. Y hay pacientes que lo desarrollan así. Ok. Eso es sumamente importante. Y estas pruebas se hacen en un laboratorio. No es que el paciente fue a la farmacia de su preferencia y se pinchó el dedito. No es un pregnancy test de eso de... Que se compran por ahí. Que se compran por ahí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la utilidad de los aparatos que vienen para yo medirme el azúcar? Y si usted entiende que todo el mundo debería tener uno en su casa. Pues esos aparatos sirven, por ejemplo, para el paciente que está en insulina, el paciente que yo le estoy haciendo un cambio, ya sea en alimentación, le estoy haciendo un cambio en medicamentos y quiero ver la respuesta. Y yo quiero ver la respuesta, quiero ver si ese paciente está llegando a unos parámetros específicos. Ahora bien,
Hoy día nosotros tenemos unos aditamentos que son los monitores continuos de glucosa, que es como una especie de parcho pequeño que se coloca ya sea en el brazo o en algún lugar en el abdomen, dependiendo del tipo. Y tienen hasta aplicaciones que ustedes pueden ver cómo le está yendo al paciente. Del tipo de monitor, que hacen unas mediciones bien repetidas unas detrás de otras y nos permite ver mucho más información de cómo se comporta la glucosa de ese paciente, que lo que nos permite ese pinchacito, eso es fantástico, ¿verdad? para ustedes como endocrinólogos. Definitivamente. Que no tenían antes. Mucho más información. Definitivamente. Nos ve lo que llaman las excursiones de glucosa, esos parámetros que el paciente va a tener en base a si sube, si baja. No son solamente puntos a través del día, porque si el paciente se chequea el azúcar por la mañana y después se la chequeó al mediodía, ¿qué pasó entre la mañana y el mediodía? Exacto. Eso me lo dice un monitor continuo. Ahora mismo, y la doctora está aquí, yo te lo digo, bien sincero, se me hace incómodo manejar un paciente que vive con diabetes sin tener un monitor continuo para ver cómo están lo que llaman el tiempo en rango. Es más preciso. Que va más allá de la 1C. Yo tengo pacientes que tienen A1C normales, con diabetes, que tienen A1C controlada, y le pongo un monitor continuo y su tiempo en rango, que es el tiempo que está. Muchas veces estos monitores, estos sensores, se ponen de 10 a 14 días. Y en esos 14 días, ¿cuánto tiempo ese azúcar está? Entre 70 y 180. ¿Por qué eso es importante para usted? Porque ese es el tiempo que ese paciente está con un azúcar normal. Okay. También mido ahí cuánto tiempo ese paciente está con un azúcar menos de 70, que es lo que llaman el bajón por ahí, o menos de 54, que es peor, o cuánto tiempo ese paciente está por encima de 180, y más aún cuánto está por encima de 250. Y lo bueno es que esto le avisa, no tan solo al clínico, al paciente, antes de que suba la glicemia, el azúcar, al nivel que no quieres, y hay lo que llaman un trend, ¿verdad? Como un camino. Ajá. A llegar a eso, te tira una alarma. Igual que cuando va bajando. Y mayormente esos pacientes que usan insulina, o aquellos pacientes que están en infusoras de insulina, que esto ya les avisa para prevenir el evento de aumento de azúcar o prevenir el evento que es más sintomático de un bajón. Las medidas que sean necesarias. Exacto. De acuerdo a su condición, según las recomendaciones que ustedes tengan. Es una medición Exacto. de cada 5 minutos de azúcar, grabándose todo el tiempo. ¿Hay aparatos que puedan suministrar insulina de forma automática? Si Sí. la persona lo necesita. ¿No? Exacto, esas son las microinfusoras de insulina, y estas se comunican con estos sensores de glucosa, y de hecho, de acuerdo a esos valores que emite ese sensor de glucosa que llegan al aparato, el aparato determina con unos parámetros que inicialmente el médico los pone, pero luego el aparato los va modificando, determina qué cantidades de insulina le va a dar ese paciente, y eso pues en particular para los pacientes que tienen diabetes tipo 1, que tienen regímenes complicados de insulina, teniendo diabetes tipo 2, pues es un aparato que nos ayuda a tener un mejor control de estos pacientes, y también condición. En términos de calidad de vida y de la carga que significa para este paciente el monitoreo, el pinchazo que antes se tenían que dar múltiples veces en el día, pues pero lo todavía ayuda. hay que hacerlo. En algunos pacientes algunos sí, casos sí. Y de hecho aún pacientes que tienen sensores de glucosa muchas veces tienen que corroborar ese valor que le da el sensor de glucosa para hacerle en algunos casos una calibración. Y en algunos tipos de microinfusoras de insulina pues todavía también se utilizan esas calibraciones con ese pinchazo en el dedito para poder regular cómo están las lecturas de ese aparato. Pero son herramientas sumamente útiles, claro, que hace definitivamente 10, 15, 20 años el endocrinólogo no lo tenía. Sí. De hecho, cuando te vas a chequear, muchas veces cuando el monitor está en baja, ahí es donde no te pide que te chequee, que calibres, porque es donde menos se correlaciona con el azúcar cuando está en baja. Claro. Pero te da mucha información, muchos de ellos que están ya más adelantados, pues no tienes que hacerlo. No tienes que hacer ninguna calibración. Así que eso es un adelanto muy bueno, y vuelvo y te digo, para manejar un paciente ahora sin uno de esos monitores bien difícil. Incluso te da información, o sea que uno estima si ese paciente consumió mucha grasa en una comida, ayuda al paciente muchas veces a lo que es la modificación de su alimentación, porque ven ahí cuál fue el efecto de esto que yo me comí, esa alcapurria que me comí, qué significó eso para mi glucosa, porque también la cantidad de grasa hay alimentos afecta. Que el paciente piensa que pueden ser saludables. No, exactamente. Pero eso no es visual. Esto, cuando tú se lo presentas a los pacientes en la clínica. Saludos a mis amigos de la publicidad, pero a veces hay productos que
pues uno está en el supermercado y sin azúcar añadida, hay un montón de palabras. Exacto. Y más adelante vamos a estar haciendo un podcast para ayudarle a usted a descifrar eso, porque a veces son misterios que uno tiene que descifrar porque inciden sobre esta calidad de vida. Y a lo mejor el paciente genuinamente, mire, de buena fe piensa que es bueno y no lo sabe, y un instrumento como este te ayuda a saber, esto no era lo que yo pensaba. No es visual, tú solo presentas al paciente en la clínica y él ve, mira, cuando que comiste eso, que tú dices que no te sube el azúcar, mira lo que pasó. Exacto. Ese cafecito que me compré, que le pedí un saborcito, un capuchino que le pedí un saborcito así como a hazel, no de avellana. Cuidado, que a veces eso le añaden unas cosas que incluyendo, se usa más en pacientes que están en insulina, pero incluyendo en pacientes que no están en insulina, para traerle conciencia al paciente de lo que está pasando en su control glicémico, utilizamos estos sensores, pero mayormente los profesionales, que lo ponemos en la oficina, y el paciente tiene, aunque no tenga uno personal, porque la limitación ahora es que si el paciente no está usando insulina, las aseguradoras no lo cubren. Así que el paciente lo tendría que costear, ¿verdad? Y no es tan barato. Y duran aproximadamente 2 semanas. Sí, pero se lo cambia. 10 a 14 claro, días. Lo cambia, te ponen tienen que cubrir el gasto otra vez, porque a las 2 semanas tienen que comprarse sí. otro. Ahora, pero hay veces que no lo necesitan todo el tiempo y tú en la oficina tenemos los profesionales, se lo ponemos y el paciente ve lo que está pasando y eso le crea conciencia para modificar, no tan solo su tratamiento, su estilo de vida. Su estilo de vida y lo que se come. Claro. Eso también va a reflejar si hizo ejercicio, si caminó, mira cómo se comportó. También. Puedes ver los efectos de tu comportamiento en tus niveles de glucosa, que realmente es mucha la información que nos da. ¿Hay etapas en la diabetes? Hay prediabetes. Sí. ¿Y qué es eso? ¿Y qué yo puedo hacer si llego a esa etapa? ¿Hay vuelta atrás, doctora? Pues mira, la prediabetes es una etapa donde nuestros niveles de glucosa comienzan a subir porque empezamos a desarrollar resistencia a insulina y entonces inicialmente nuestro páncreas va a reaccionar produciendo más insulina, pero llega el momento que ya ese páncreas no puede compensar y empiezan a subir los niveles de glucosa, pero no lo suficiente para tener un diagnóstico de diabetes. Ahí tenemos una glucosa en ayuna menos de 126, una glucosa después de comida, a las 2 horas después de comida, menos de 140, más de 140, pero menos de 200, y la hemoglobina glucosilada entre 5.7 y 6.49. En este paciente, si nosotros hacemos una modificación estructurada de estilos de vida que produzca una pérdida de peso sustancial, podemos detener, retrasar el proceso o revertirlo en algunos casos. Antes de que ese paciente haya perdido tanta función de células beta del páncreas como para no poder recuperarse. O sea que en esa etapa todavía es como mi última oportunidad para yo revertir en la medida de lo posible este proceso. Claro, y lo puedes hacer con el estudio que te mencioné hace unos minutos atrás. Pero una vez llegó la diabetes, doctores, no. ¿hay vuelta atrás? No. ¿Hay cura? No, hay lo que puede ser... Yo lo voy a llevar el resto de mi vida. Sí, eso es así. Puede haber una remisión, que se está hablando en los últimos años, que el paciente puede estar controlado. Sigo siendo diabético. Sí, ya tienes el sello, ya tienes tu diagnóstico. Entonces puedes estar controlado sin medicamentos, pero te vamos a dar el seguimiento igual, te vamos a evaluar para complicaciones igual, ir al oftalmólogo, vamos a chequear tus lípidos. ¿Cuáles son las complicaciones de tener diabetes? Hay 2 tipos, está la microvascular y la macrovascular, ¿ok? Las microvasculares tienen que ver con los vasos pequeños, mayormente los ojos, riñón, nervios, a nivel vascular, ¿verdad? Arterias pequeñas. ¿Pierdo visión? Pues perder visión, la causa número 1 de quedarse ciego es diabetes. Exacto. Puedes caer en diálisis, la causa número 1 también. La causa número 1 de una amputación no traumática, ¿verdad? Que no sea por trauma, que una amputación de una enfermedad inferior es diabetes. Lamentablemente, ¿cuán común es que ustedes como especialistas vean esto en sus pacientes? Bueno, depende del control. Pero es común que suceda. Últimamente tenemos más herramientas para controlar los pacientes y han bajado las complicaciones. Y para detectar, o sea, lo importante en la persona que vive con diabetes es mantener ese seguimiento y estas pruebas que hacemos de acuerdo a lo que son los criterios, ¿verdad? Las recomendaciones de ADA y de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, de esa evaluación de mis pruebas de microalbúmina, por ejemplo, para detectar cantidades pequeñas de proteínas en la orina. El examen, ¿verdad? Donde dilatamos la pupila para mirar la retina del ojo y evaluar el ojo y determinar a tiempo complicaciones visuales de ese paciente. Esto es bien importante porque si tenemos una población de casi 500,000 de personas, afecta enormemente la productividad nuestra como país. O sea, exacto. Esto incide directamente
primero, por supuesto, en la salud individual, la colectiva, pero también en lo que somos, ¿verdad? Porque una persona que se queda ciega, que hay que amputarla, que se Exacto. tiene que dializar, nos afecta enormemente como comunidad. Exactamente. Así que también tiene unos efectos, ¿verdad?, a nivel colectivo. Sí, Claro. también el examen del pie anual es sumamente ¿Por importante, la qué? pruebita del monofilamento, porque esto me permite determinar si este paciente tiene intacto esa sensación protectora que le va a permitir detectar si me corté, detectar si algo me está quemando, o sea, todo que Pierden, pueda... sensación. Exactamente, vamos a medir la sensación, vamos a medir la vibración, la sensación de ¿Mayormente vibración es de en ese el pie paciente. o es en las Se extremidades? hace mayormente en el área del Porque pie. ocurre primero allá. ¿Por Bien. qué, doctor? Porque es distal. Mayormente los vasos sanguíneos más pequeños están más distales. Entonces ahí es donde Ok. se acumula más el azúcar con sus proteínas, lo que llaman glycated products, el mismo colesterol, la misma grasa, y todo eso empieza a tapar esas arterias pequeñas. Esas arterias también suplen los nervios, y esos nervios empiezan a fallar y no llevan bien lo que es el dolor, la Ujú. sensación, y podemos hacer estas pruebas tan temprano para ver si el paciente cosas pequeñas las pueda sentir, y eso ha demostrado que previene amputaciones. Si hacemos esto por lo menos una vez al año, sí está bien. Si no Exacto. está bien, hay que Más hacerlo en cada visita frecuentemente. Ok. y explicarle al paciente si tiene esos problemas ya, cómo prevenir problemas mayores. Por ejemplo, si un paciente ya no siente bien en el pie, cuando se va a bañar y va a usar agua caliente, mira, chequeala con la mano. Ujú. Claro. No la cheques con el pie, porque Claro, Exacto. porque no se va te a lo dar- sientes, te vas no a se va a quemar, dar te forma cuenta. una úlcera y por ahí perdiste el Ujú. dedo y por ahí sigue, puedes perder la pierna. Y no camines descalzo, Camina por descalzo. ejemplo, que eso es algo importante. Mira tus pies todos los días, que no te los puedes ver, pon un espejo en el piso y pones el pie y lo Calzado, miras. ¿qué tipo de calzado está usando? No zapatos tan apretados. Si una mujer, ¿verdad?, tiene un problema ya de neuropatía, problemas vasculares, no utilices tanto los tacos apretados, aunque se vean bien. Así que hay que hacer modificaciones, y hay hasta calzado especializado para el paciente que vive con Exacto. diabetes, con deformidades o pies que están a riesgo a desarrollar estas complicaciones. Pues mira qué interesante. ¿Qué rol, hablamos de la alimentación, qué rol juega el ejercicio en Pues- un paciente diabético? Pues es sumamente importante. La recomendación son 150 minutos de ejercicio a la semana, pero 2 días de resistencia. Esto nos ayuda primero 150 minutos de ejercicio a la semana, y que de esos 2 días sean, cuando habla de resistencia, ¿es pesa? Puede ser desde pesas, ejercicios con los que utilizamos nuestro propio cuerpo, como por ejemplo yoga, pilates, son ejercicios de resistencia. Ok. O sea, hay un sinnúmero de ejercicios que podemos Ujú. realizar. Esto nos ayuda con la resistencia a insulina, nos ayuda también con el control de peso y con el control de otros factores metabólicos como nuestra presión sanguínea. Y todo esto, ¿verdad?, nos va a ayudar a una mejor calidad de vida, nos va a ayudar también a requerir menos medicamentos para el control de diabetes cuando llevamos un estilo de vida saludable, y pues nos va a ayudar también a tener un mejor control de nuestra condición. Mientras mejor está esa sensibilidad de mis tejidos a la insulina, pues más fácil va a ser ese control de esos niveles de glucosa en el paciente. Hemos hablado de las consecuencias del diagnóstico. Decíamos que es una enfermedad silenciosa. Cuando el paciente empieza a sentir síntomas, ¿cuáles son esos síntomas? Pues el azúcar, si tiene síntomas de lo que llaman de glicemia alta, de azúcar muy alta, que llaman hiperglicemia, ya el paciente tiene problemas, porque ¿Qué síntomas va a tener? los síntomas son mayormente que los que te explicaban en la escuela de medicina. Un paciente que viene con mucha sed, está orinando mucho, bajando de peso, con visión borrosa. Ya es un paciente Mucha que tiene hambre. una glicemia, mucha hambre. Son pacientes que tienen un azúcar demasiado alta. Entonces, O sea, eso yo es- imagino que la gente se tiene que estar preguntando, bueno, Luis, yo no quiero llegar ahí. No tienes pero que me están llegar a diciendo que eso. no tengo síntomas, que es silenciosa. Entonces, ¿cómo hago para Pues buscando factores de detectarlo, riesgo, buscando darme factores cuenta? de riesgo. Factores de riesgo: edad, ser hispano, tener diabetes gestacional, tener obesidad, ¿estás gordito? tener Cuidado. una muchacha que tenga ovarios poliquísticos, de estas que están pues, llenitas, tienen problemas en la regla, muchas tienen hirsutismo, que es pelitos en la cara, Problemas de tiene lípidos, síndrome presión. metabólico,
Si el síndrome metabólico quiere decir un conjunto de tener los triglicéridos altos, el colesterol bueno bajito, la cintura alta, no necesariamente tiene que ser obeso, pero si la cintura está más de 35 en mujeres, más de 40 en hombres, ya esos son factores de riesgo. Si el paciente tiene hipertensión... Repita eso, que los hombres se echan mucho fiebre en cuánto está la cintura y cuánto... Sí, pero la cintura no es cuánto yo tengo de pantalón, es medir la cintura a nivel de las crestas ilíacas, usar una cinta. Bueno, mi enfermera en mi oficina parecen sastres. Siempre tienen una cinta ¿Y puesta. cuánto? Vamos a repetirlo. ¿Cuánto es en hombre y cuánto es en mujer? Acá en Puerto Rico, Estados Unidos, porque en Europa, ¿verdad? Y mayormente en asiático, son más pequeñas, ¿verdad? Eso es menos. Aquí en Puerto Rico, Estados Unidos, 35 pulgadas la mujer y 40 pulgadas el hombre. Por encima de eso ya está más alto. Oiga, que no es el único factor. Ellos son los que le van a decir a usted si eso es o no. Pues te digo, yo soy 30 de pantalón, pues fine. Estoy perfecto. No, a lo mejor puedo porque tener hay gente diabetes que tiene 32 de pantalón y cuando tú lo mides en realidad a nivel de las crestas ilíacas, que es a nivel de la cintura, lo mandas a inspirar y cuando expira, porque acuérdate que hay que expirar, porque cuando uno le tiran un retrato, uno lo que hace es que se la pues igual cuando están midiendo. Cuando están midiendo a uno, tiene que uno inspira y cuando expire, mides. Y esas pulgadas son tu parámetro de circunferencia abdominal y eso está más relacionado a problemas cardiometabólicos, incluyendo más riesgo a diabetes, más riesgo a descontrol, más riesgo a problemas de lípidos, más riesgo a enfermedad de hígado graso, más riesgo a hipertensión, etcétera, etcétera. O sea, ese no es el único factor. No, pero todo lo que te dije. Es uno de ellos. Uno de ellos. La edad, como te dije, que eso no le puede echar para atrás. O sea, eso está ahí. Tener historial familiar, tener diabetes gestacional, todas estas cosas te van a aumentar los riesgos y esos pacientes pues hacemos pruebas, como dijo la doctora anteriormente, un azúcar en ayuna que esté más de 100 pero no llegue a 126, ya eso es prediabetes. Recientemente se aprobó en Puerto Rico una carta de derechos del paciente diabético que crea derechos pero también crea obligaciones. Claro. No es free for all. ¿Cuán importante es que se haya creado esta Carta de Derechos más allá de la que teníamos ya hace mucho tiempo? La doctora estuvo muy envuelta en eso, ya te va a contestar esa pregunta. Pues mira, es sumamente importante porque ahí toma en relevancia la importancia del acceso de los pacientes a los servicios de ¿verdad? Detección de estas condiciones, ¿verdad? De detección de la diabetes, el acceso a medicamentos, el acceso a lo que son las tecnologías para el monitoreo de la condición y el acceso a los especialistas. También hay otras cosas. Cuando hablamos de los medicamentos, la carta habla de los medicamentos más apropiados y más efectivos. A veces el paciente está usando los medicamentos porque está condicionado a una cubierta médica, pero podrían existir otros. Exactamente, mira, en los últimos años yo creo que fue una bendición en el momento en que tuvimos pues una circunstancia con un medicamento que obligó a que comenzáramos a hacer pruebas de seguridad cardiovascular a los medicamentos de diabetes antes de ser aprobados y esto pues abrió una esperanza en el sentido de que ya tenemos algo más que el control de A1C de que habló ahorita el doctor como factor para prevenir complicaciones de diabetes y nos da una herramienta más allá también de lo que son las estatinas o medicamentos del colesterol para la prevención cardiovascular de complicaciones cardiovasculares renales en el paciente que vive con diabetes. El problema es que muchas veces los pacientes no tienen acceso a estas terapias porque son pues mucho más costosas y nosotros tenemos que hacer múltiples justificaciones para que nuestros pacientes tengan acceso a estos medicamentos. Como hablaste ahorita, la diabetes... De hecho, hace unas semanas compartíamos en este podcast con el secretario de Salud, Carlos Mellado, y nos hablaba del reto que es para él como titular de la agencia, que se logre cobertura de medicamentos nuevos que pueden ser mucho más efectivos para los pacientes. En particular me habló de las insulinas, ¿verdad? Que han salido unas insulinas que ellos quieren que estén más accesibles a esos pacientes. Pues mira, sí es sumamente importante, no podemos solo medir el efecto de costo a corto plazo de estos medicamentos porque sí, en efecto son más costosos, pero tenemos que pensar en el costo a largo plazo, tenemos que pensar que esta es la tercera causa de muerte en nuestra isla, que está altamente asociada a lo que es la primera causa de muerte, que es la enfermedad cardiovascular, ambas condiciones altamente ligadas a la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para 13 diferentes tipos de cáncer, que es la segunda causa de muerte. Así que nosotros tener medicamentos que nos ayuden con el peso de nuestros pacientes, que nos ayuden a la protección cardiovascular y a la protección renal, que son de las causas principales de hospitalización y rehospitalización en nuestros pacientes, pues a largo plazo nos va a ayudar
ahorrar en el costo de la para salud. todos los componentes del sistema de salud. Claro. Exacto, y a todos los componentes de la sociedad, porque también hay mucho que se pierde en términos de días de enfermedad, de productividad, por las complicaciones relacionadas a la diabetes, y lo principal, el costo que significa a nivel humano para la persona que vive con la condición, que existen unas herramientas que lo pueden ayudar a manejarla de una forma más segura, de una forma que protege sus órganos vitales, pero sin embargo no tiene acceso a ellas. Esto ha cambiado, ha dado un giro, porque gracias a esto que trae la doctora de estos nuevos adelantos, ha llevado un giro de que el tratamiento de azúcar, de diabetes, no solamente es azúcar, no es glucocéntrico, sino también centrado en las complicaciones. Muchos de estos productos... Una visión más holística. Sí, o sea, muchos de estos productos puede el paciente ya estar controlado y tú debes añadirlo porque el beneficio que tiene cardiovascular, renal, fallo cardíaco es independiente si baja el azúcar o no. Claro. De hecho, muchos de ellos no son tan potentes bajando el azúcar, pero tienen ese beneficio que los hacen un tratamiento de primera línea en ese tipo de pacientes que tú vas a tratar con esas complicaciones. El tener diabetes, la primera pregunta que le tienes que hacer ahora para elegir el tratamiento es si tienes diabetes, pero tienes fallo cardíaco, tienes un diagnóstico de enfermedad aterosclerótica cardiovascular, tienes un diagnóstico de insuficiencia renal o estás a riesgo, porque ahí va a cambiar la manera de cómo tú vas a tratar a ese paciente. Antes metformina era la terapia de primera línea, ya no es así, gracias a Dios. Gracias a que estos adelantos han cambiado la manera que vemos la diabetes de un perfil glucocéntrico a un perfil céntrico centrado en las complicaciones. Glucocentric, complication centric. Antes de culminar, ¿cuántos especialistas o endocrinólogos tenemos ahora mismo en Puerto Rico? Aproximadamente 150 especialistas. 150. Aproximado. ¿Eso es suficiente? ¿O ustedes quisieran que hubieran más profesionales en esta disciplina médica? Puerto Rico tiene 2 programas de entrenamiento acreditados por Estados Unidos, acreditados para entrenamiento de endocrinólogos. Se gradúan 6 endocrinólogos al año. ¿Eso es suficiente? ¿Eso es saludable? ¿Ustedes quisieran que hubiera más? Todavía no es suficiente, pero tenemos una esperanza, porque muchos de ellos se están quedando en la isla. Sí, antes, en el momento, ¿verdad? Hace unos años atrás habíamos aproximadamente 83 endocrinólogos y hoy día, pues, cada año tenemos 6 nuevos, ya vamos por aproximadamente 150, pero un factor también bien importante. Dan abasto, porque estamos hablando de una condición bien prevalente en Puerto Rico, 500,000 de personas, una población que está envejeciendo aceleradamente. No damos abasto, por eso es importante que cada persona que tiene una cita con un endocrinólogo, que asista a esa cita, que no deje de ir, ¿verdad?, sin cancelar y ofrecerle esa oportunidad a otra persona que está esperando por ese espacio. Que haga de eso su prioridad. Definitivamente. Claro. De Yo hecho, recuerdo esto una de- doctora internista que me dijo, ten cuidado que después en la lápida no diga el o la que no tuvo tiempo, Eso es así. ¿verdad? Es mejor sacar ese espacio, es su vida, es su salud, y eso es sumamente importante porque sin salud, ¿qué tenemos? Definitivamente. Y esto puede mejorar porque al haber estos cambios en la especialidad de endocrinología, que estamos abarcando otros ámbitos de otras especialidades, ha desarrollado interés en muchos estudiantes en entrenamiento que quieren seguir la especialidad de endocrinología. Algo adicional que quieran añadir en este tema de la diabetes. Que Pues, se cuiden, sí. que hay que cuidarse, hay que hacer modificaciones de estilo de vida. La diabetes se puede prevenir, se puede tratar bien si el paciente sí tiene un buen tratamiento, que tengas los medicamentos indicados, que estés con tu especialista supervisado y que tengas un seguimiento para prevenir complicaciones y va a vivir una vida como cualquier otro. Doctor García, su oficina, si quieren sacar cita con usted. Tengo oficina en Ponce, en el edificio Parra, anexo Hospital Dama. El teléfono de la oficina es 787-284-5299. Y doctora Hernández. Bueno, mi mensaje es que la mejor medicina es la prevención, que un estilo de vida nos puede ayudar a prevenir un sinnúmero de condiciones y a mejorar nuestra calidad de vida. Mi oficina está en el edificio Escorial Building 1, en la suite 240, en Carolina, y el número es 787-463-0661. Ahí tienen 2 excelentes endocrinólogos, uno en la zona sur para todos los que viven en la zona sur y otro ya en la zona metropolitana, así que ya pónganse También al tengo día. oficina en Guayama, No los miércoles. No espere que sea demasiado tarde. Atiéndase antes, como dice, la prevención es la clave. Gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Amigos, hasta aquí el consultorio.
Soy cantautor y para mantenerme saludable hago ejercicio de 3 a 4 veces por semana. En la locura de la vida musical, la nutrición es un reto. Por eso tomo Ensure Max Protein con 25 vitaminas y minerales y 30 gramos de proteína. Lleva tu rutina al max.